buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es martes 13 de junio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Por violar el derecho de la niñez a la identidad de género autopercibida, la Corte invalida disposición de Baja California Sur. No viola el principio de imparcialidad el hecho de que un juez de control autorice un cateo y posteriormente vincule a proceso a un imputado, determina la primera sala. Es inconstitucional retener por más de 36 horas a un migrante que ingresó de manera irregular al país. Iniciamos con la información y nos trasladamos a Pino Suárez II, sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se encuentra mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene el reporte de lo que resolvió este martes el Pleno del Tribunal Constitucional. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. La Suprema Corte de Justicia continúa emitiendo resoluciones protectoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este caso, al declarar la invalidez de una porción de un artículo del Código Civil de Baja California Sur que permitía la solicitud de una nueva acta de nacimiento con la identidad de género autopercibida exclusivamente a personas mayores de edad. Vamos a escuchar al ministro ponente, Javier Lainez Potisek. Por un lado, la distinción con base en la edad se genera a partir de que las personas que tienen 18 años pueden solicitar la modificación de su acta de nacimiento, mientras que las personas que no han alcanzado la mayoría de edad no pueden hacerlo. Por otro lado, la distinción con base en el género surge a partir de que, mientras las niñas, niños y adolescentes que se reconocen con el género que les fue asignado al nacer tienen derecho a que sus documentos oficiales reflejen esa identidad, las infancias y adolescencias trans no tienen esa misma posibilidad. Entre los argumentos que presentaron las ministras y ministros estuvieron que la medida, es decir, restringir a la mayoría de edad la solicitud de una nueva acta de nacimiento, atentaba contra el principio de igualdad y también que esta medida no era la menos restrictiva para proteger el interés superior de la infancia. Este fue el asunto más relevante resuelto en la sesión de este martes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y como siempre los detalles en punto de las 8:30 de la noche en nuestro noticiario nocturno. Seguimos con las noticias porque la primera sala de la Corte determinó que no se afecta a la imparcialidad de un juez de control si autoriza una orden de cateo y después emite un auto de vinculación a proceso derivado de los hechos que dieron origen a la misma investigación, ya que se emiten a partir de la comprobación de distintos requisitos constitucionales y legales, por lo que la decisión que asuma en una y en otra determinación no implica que realice una valoración de los mismos actos de prueba, ya que parten de objetivos procesales distintos, pues en el caso del cateo verifica que existan elementos suficientes para que el Ministerio Público ingrese válidamente a un inmueble, mientras que en la vinculación a proceso verificará si los datos aportados acreditan la participación de una persona en un delito para someterlo a proceso penal. Por ello, su imparcialidad no se ve comprometida y, en consecuencia, no se actualiza la prohibición prevista en la fracción cuarta, apartado A del artículo 20 constitucional. Y en más temas, la Suprema Corte explicó en qué consiste el debido proceso, derecho que se encuentra protegido en el artículo 14 de la Constitución y es responsabilidad de las y los juzgadores apegarse a él. El debido proceso es el conjunto de requerimientos que deben observarse en cualquier procedimiento judicial con el fin de que las personas estén en condiciones de defender sus derechos ante cualquier acto que el Estado pueda transgredirlos. Este derecho asegura que cualquier persona sometida a la acción de la justicia tenga una oportuna defensa previa, es decir, se respete su derecho de audiencia. Y en condiciones de igualdad procesal, esto es que conozca y pueda actuar respecto a las pretensiones formuladas por una de las partes en el proceso.
Y la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que el control de constitucionalidad es un mecanismo de control jurisdiccional que representa la principal garantía del Estado democrático de derecho, pues verifica la compatibilidad de los actos de autoridad con los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Puede activarse de dos maneras: a petición de la parte agraviada a través de una demanda de amparo, o ex oficio, cuando un órgano jurisdiccional identifica posibles violaciones a un derecho. El control constitucional puede ser difuso cuando las autoridades jurisdiccionales de todos los niveles están obligadas a realizarlo en todos los asuntos que conocen, y si la ley es considerada inconstitucional, se inaplica. O concentrado, realizado por autoridades jurisdiccionales que concentran esa competencia, como juzgados de distrito, tribunales de apelación, tribunales colegiados y la Suprema Corte, que en última instancia puede anular la norma. Y el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México determinó que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclaman un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento por más de 36 horas atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado de procedimiento administrativo en estación migratoria, procede conceder la suspensión de oficio con el fin de que sea puesta en libertad, pues se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues de acuerdo con precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el protocolo de actuación de la Suprema Corte para juzgar este tipo de casos, su retención es una medida excepcional, ya que su ingreso irregular es considerado como falta administrativa. Además, aplica el principio pro persona previsto en el artículo 1 constitucional, que obliga a otorgar a la persona la protección más amplia, lo que implica dejarlas en libertad de manera inmediata para continuar con el trámite migratorio. Y el tercer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito determinó que la deficiente intervención en la causa penal del asesor jurídico designado a la víctima u ofendido del delito, al no satisfacer un estándar mínimo en favor de sus intereses, actualiza una violación al procedimiento que amerita su reposición. Lo anterior se desprende de la aplicación de la doctrina constitucional que garantiza al imputado una defensa adecuada, derecho que también debe gozar la víctima u ofendido a través de la asesoría jurídica. Lo anterior se desprende de la evolución del principio de igualdad entre las partes en el proceso penal, que busca que el acusado y la víctima se encuentren en igualdad de condiciones al momento de enfrentar el proceso penal. De ahí que la figura del asesor jurídico equiparable al defensor del implicado cobra relevancia en el sistema penal, ya que con ello se logra garantizar una tutela jurisdiccional efectiva en favor de la víctima u ofendido, pues entre sus funciones está hacer de efectivos los derechos de la víctima, entre ellos a la protección, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En otros asuntos, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles del Consejo de la Judicatura Federal invita a participar en su ciclo de conferencias sobre cultura concursal, un espacio de diálogo entre los sectores jurisdiccionales, empresariales, profesionales y académicos. Las conferencias se transmitirán en vivo desde las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de todo el país para que el público interesado pueda asistir. Los temas a desarrollar son actualización, difusión y la reforma legal en materia de concursos mercantiles, promoción del registro de nuevos especialistas y asesorías en materia de uso de las nuevas tecnologías aplicadas al concurso mercantil. Consulte fechas y horarios en el sitio ifecom.cjf.gov.mx. Y es momento de hacer una pausa, pero antes le compartimos las condiciones del clima para este martes. Nuevamente se espera una ola de calor en todo el país, con temperaturas que podrían rebasar los 40 grados centígrados en varias entidades. Y en la Ciudad de México, el gobierno de capitalino emitió alerta naranja por calor en 13 alcaldías. Y hacia las 4 de la tarde podríamos estar alcanzando hasta los 33 grados centígrados. Tome sus previsiones, siendo las 2 de la tarde con 9 minutos. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más información. Al regresar, proponen revocar sentencia que descartó actos anticipados y promoción personalizada del secretario de Gobernación.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de revisión promovido en contra de la sentencia de la Sala Regional Especializada, que declaró inexistentes la promoción personalizada y los actos anticipados de campaña del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por la colocación de diversos espectaculares en el estado de Veracruz. El proyecto propone revocar la sentencia, pues la Sala incurrió en falta de exhaustividad, ya que no debió separar los espectaculares en los que se mencionaba "Estamos a gusto con López" y su participación en un foro en dicha entidad, pues de acuerdo con el promovente forman parte de una estrategia de naturaleza proselitista cuya finalidad era promover las aspiraciones electorales del secretario de Gobernación en el contexto del proceso electoral presidencial. De aprobarse el proyecto, la Sala Regional Especializada deberá analizar de nueva cuenta la controversia y, de ser necesario, dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para los efectos legales a los que haya lugar. En más noticias, el Poder Judicial y las autoridades administrativas federales deben establecer mecanismos que permitan agilizar la implementación y control de las acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, pues ambos comparten la responsabilidad de combatir desigualdad y garantizar el derecho de sus ejercicios. Durante un foro organizado por la Escuela Judicial Electoral, especialistas indicaron que las acciones afirmativas pretenden lograr un equilibrio social y la representación igualitaria de los distintos sectores sociales, aunque su efecto es temporal, pues corresponde al legislador garantizar estos derechos en la norma. Las acciones afirmativas deberían de estar más bien contenidas en sentencias que ordenen la implementación de las acciones afirmativas, pero creo que la fuente normativa ideal para las acciones afirmativas en la materia que vemos y viendo el contexto en el que vivimos en México son justamente los acuerdos de las autoridades administrativas electorales. Los poderes judiciales de Quintana Roo y Coahuila, en conjunto con el programa Con Justicia, acordaron alianzas para fortalecer los sistemas de justicia penal estatales mediante buenas prácticas de gestión administrativa y jurisdiccional. El Tribunal Superior de Justicia de Morelos participa en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, que generará información estadística sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial local durante 2022. La Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral del Gobierno de la República reconoció a los dos tribunales laborales de Nayarit, cuya tasa de resolución individual de octubre de 2022 a abril de 2023 fue del 38.1%, casi el doble del promedio nacional. El Poder Judicial de Chiapas impartió a su personal el curso de actualización sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el que obtuvieron nuevas herramientas para mejorar la impartición de justicia en la materia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y ahora nos enlazamos con mi compañero Juan Carlos González, quien nos tiene el reporte del Encuentro Internacional de Movilidad Humana en el que se abordaron las alertas tempranas de desplazamiento interno. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo desde la Casa Museo de Carranza, donde inició el Encuentro Internacional de Movilidad Humana. Aquí, especialistas nacionales e internacionales destacaron la importancia de desarrollar sistemas de alerta temprana en torno a posibles desplazamientos internos ocasionados por desastres naturales y también por situaciones de violencia como ocurre en algunos estados del país. Vamos a escuchar las cifras que comentaron estos especialistas. Tenemos cifras a nivel global. El año pasado hubo 32 millones de nuevos desplazamientos por desastres en el mundo. La región de las Américas, aunque no tenga las cifras que tienen países de Asia, por ejemplo, en particular, por ejemplo, Pakistán el año pasado, sí que hay episodios importantes de desplazamiento que hay que atender, ¿verdad? Y los sistemas de alerta temprana justamente lo que permiten es minimizar los daños, pero también facilitar una mejor atención a las situaciones de desplazamiento.
En este conversatorio se presentaron casos de investigaciones que se han realizado de desplazamiento interno por violencia en Michoacán y Guerrero, también en el caso de Oaxaca, situaciones de desplazamiento y también de alerta temprana que se han desarrollado por situaciones de desastres naturales. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte. Sin duda, información importante en este contexto de crisis migratoria que enfrenta la región. Y es así como concluimos este espacio de noticias, como siempre, agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que tenga una excelente tarde de martes. Hasta pronto.